Bueno, ya se fue Irene Chiquiarbauer, pero me dejó unos regalos, se los voy a mostrar. Miren esta taza. A partir de mañana desayuno con esta taza. Ella pinta además, entonces bueno, una taza con el dibujo de Victoria Ocampo. Y también me trajo un collage que ha hecho un montón. Yo elegí este, pero había un montón. Miren qué bonito. ¿Eh? Se dedica a hacer estas cosas. Hicieron en Areco un desfile de modelos, un montón de actividades alrededor de Victoria Ocampo y del libro El ensayo personal. Pero se los quería mostrar y les quiero recomendar también este libro que publicó la editorial Los Libros del Espectador, una colección nueva que se llama Reescrituras Argentinas, donde toman textos clásicos de la literatura universal y se reelaboran por algún dramaturgo argentino. El primer tomo que publicaron esta colección la dirige Jorge Dubati, y el primer tomo es Un enemigo del pueblo de Ibsen, adaptado a la Argentina por Lisandro Fix. Esta obra se puso hace unos años en el Teatro Regio del Complejo Teatral de Buenos Aires, protagonizada por Juan Leirado. Este es el primer volumen que aparece y dicen que la colección va a seguir. Me parece interesante y la quería comentar. Y ahora vamos a charlar con Bettina González. ¿Cómo estás, Bettina? Que hace rato, desde antes de la pandemia, que no nos veíamos. Uy, años. Desde tu último libro. Que fue en el 2018. En el 2018 viniste acá con el libro de cuentos, me acuerdo. Sí, claro. Se llamaba El amor es una catástrofe natural. Exacto. Y ahora una novela, Bettina. Sí, sin catástrofe. Sin catástrofe más o menos, porque pasa de todo en esta novela. Pasan cosas. Pero tomás el tema de la ciencia, así por decir algo a grandes rasgos, ¿no? Sí. Contanos cómo surge esta, porque uno la toma y dice, pero mirá, Bettina, qué imaginación que tiene, porque hay un científico en los años 30, transcurre esto, Sí. y el tipo quiere, qué sé yo, investigar qué es lo humano. ¿Qué es lo humano y sobre todo qué es lo innato en lo humano? Bueno. O sea, lo que al tipo le interesaba, me basé en un caso real que ocurrió en Estados Unidos, más o menos en la misma época. Era en la época en la que la neurociencia se estaba muy pegada a la psicología y una de las preguntas que se hacían era, bueno, el lenguaje, por ejemplo, si vos a un chico, suponete que no le enseñás a hablar por un periodo de tiempo y lo agarrás a los 10, 12 años, ¿aprende el lenguaje o no lo aprende? ¿No? Porque se estudiaban mucho estos casos de los niños salvajes, ¿no? Los niños salvajes, o sea, los niños que son criados por animales. Exacto. Y este científico hay justamente... muchos, hay historias. Hay un muchas montón, historias. desde el siglo XVIII. Rómulo y Remo empecemos, ¿no? Sí, y también anteriores. E incluso ahora, lamentablemente, también hay algunos casos de niños que han sido maltratados por su familia. Y bueno, no los criaron las fieras, pero quedaron en ese estado. Se leen casos que son increíbles. Pero sí suceden. Bueno, encerrados. Sí, por eso, y sin el cariño y sin la educación que te da el grupo. Pero había una época en la que, bueno, la ciencia se preguntaba si eso era necesario o si vos podías crecer en estado de naturaleza. Y eso me pareció siempre muy interesante. A mí me fascinaban los niños ferales y me enteré de que este científico había hecho el experimento inverso, o sea, porque no puede tomar a un niño y hacer una cosa tan terrible. Toma un animal y lo cría como un niño. Exacto, a ver si aprende el lenguaje. Un mono en este caso, en este caso, una chimpancé. Una chimpancé. Y bueno, eso lo tomé de la realidad. El resto, o sea, la idea del experimento es real, el resto es toda imaginación, invención. Bueno, aparecen una serie de personajes, qué sé yo, muy distintos entre sí, pero todos muy inquietantes y cada uno con su historia, ¿no? El científico antes que nada, esta mujer que se casa con él, que era una atleta. Sí. ¿Por qué era una atleta, por ejemplo? La verdad que no sé por qué. Bueno, lo que yo quise hacer con ese personaje, el personaje de Lucrecia, es que fuera arriesgada para la época, digamos. Era arriesgada porque se zambullía. Los años 30, claro, hacía esas cosas medio de riesgo y también poco convencionales, pero a la vez tampoco era súper arriesgada o súper feminista, ¿no? Entonces, esto lo había aprendido de su abuelo, lo hacía y cuando conoce a este tipo, a Ulrich, se copa. Y lo sigue. Y lo sigue, porque también, ¿quién puede, para criar a una mona como si fuera tu hija, se tiene que prestar la mujer a hacerlo? Pero ella de entrada sabía esto, eso no cuando se casa, pero sí está fascinada por él y su mente científica, digamos. Entonces accede al experimento también
como una forma de participar de esa imaginación, de esa... Y de meterse en una vida salvaje, ¿no es cierto? Claro, de hacer algo distinto. Porque ¿dónde ¿viste? se instalan? En medio de la selva. Mi imaginación es en el borde del río, en un momento en que en el río, en el delta, por ejemplo, era medio salvaje. En los años 30 no podía tenías. ser en el delta. Claro. No tenías, que no estuviera tan lejos de la ciudad, pero que tenías un entorno natural, ¿no? Me parecía que en ese entorno cerraba. Y ahí están criando a la mona. Claro, pero antes de que aparezca la mona en escena, aparecen otros personajes, por ejemplo, estas dos empleadas que hay en la casa. Exacto. Este hombre que se dedica a cazar animales para entregarlos para distintos proyectos. Sí. Son temas delicados, ¿no? Son temas que me permitían balancear la parte científica. O sea, necesitaba personajes que pudieran opinar otras cosas y ver otras cosas en esa historia que estaba pasando en una casa cerrada. Sí. ¿No? Entonces, las empleadas, como pasa en muchas otras obras literarias, la idea de el sirviente, que era la palabra que usaban en los años 30, es muy interesante porque tiene un punto de vista que es casi omnisciente, puede verlo todo, ¿no? Puede espiar, puede opinar, y eso me daba mucha flexibilidad para desarrollar una trama más interesante, que fue lo que yo agregué a la idea científica. Estas dos criadas, que una es mayor y lo que quiere es que todo siga siempre igual, y la otra es un personaje medio misterioso, muy misterioso, que tiene sus propias posiciones tomadas con respecto a los ricos y a los pobres y a los animales, ¿no? Y a los animales. Sí. Y este otro hombre, el que sale a cazar, no sé si a cazar, a capturar, ¿no? Ese y los vende a los zoológicos o no sé cómo salió, te voy a decir la verdad. Es mi personaje favorito, porque quise meterme... A ver, alguien que vino fuera de Buenos Aires, que hubiera tenido un pasado asociado a los pueblos originarios, viste que no se dice cuál pueblo en la novela, porque quería ser muy cuidadosa con eso, es una novela de pura ficción, pero es un ser que también quedó en la mitad, porque perdió a toda su familia y lo criaron los militares, ¿no? Lo terminaron. Entonces, sin darme cuenta, es como si hubiera sido lo del niño salvaje, pero en dos culturas. Totalmente. Y entonces él se comporta un poco así, en la frontera entre las dos, tratando de conciliar un mundo con el otro. Y bueno, creo que ese personaje le dio otro espesor a la novela. Ahora, Bettina, entonces, ¿qué pasa con este mono criado como un niño? En la vida real, te voy a decir lo que pasó en la vida real, obviamente que el experimento fue un fracaso. Fue un fracaso porque ¿quién soporta criar de verdad con todo el amor? Esta mujer, tu protagonista, se compenetra con el papel, ¿no? Bueno, claro, yo no pude hacer otra cosa más que ponerme en ese lugar y tratar de resolverlo desde el amor y el cariño. Pero en la vida real debe ser muy difícil crear un mono como si fuera tu hijo. Y además con el hijo, los cría juntos. En paralelo, claro. para medir el aprendizaje. Sí. ¿Y qué pasó? No podemos saber qué pasó. ¿Qué pasó en la vida? Fue un fracaso, duró 9 meses nada más y se suspendió el experimento porque lo que sintió este científico real es que le estaba pasando lo contrario. Su hijo estaba aprendiendo demasiadas cosas del mono. O sea, el hijo se volvió salvaje. Claro, exacto. Claro. Como estaban todo el día juntos, no lo resistió, pero yo creo que tampoco resistieron la dinámica familiar. ¿No? Claro. Que es mucho trabajo. Y la mona también, no sé si la mona pobrecita, hay unos videos que ves y te dan mucha lástima. Pero bueno, hubo experimentos posteriores con monos donde se hizo con más ética, digamos, el experimento, y de todas maneras son animales que te dan mucha lástima cuando los ves porque tampoco pertenecen a ninguno de los dos mundos. Claro, están negando su naturaleza. Su animalidad. Obviamente, su animalidad. ¿Cómo se te ocurre escribir estas cosas? ¿De dónde sale esta idea? Claro. Bueno, yo tengo que confesar que siempre tuve muchos amigos científicos porque me parece que tienen una mente fascinante. Entonces, esta historia me la contó un amigo una vez en una fiesta, que había alguien que había hecho ese experimento. Y después me pongo a leer y a investigar y encuentro cosas, ¿viste? Por ejemplo, vi que este tipo había hecho experimentos con perros. Y me parecieron tristísimos los experimentos, ¿no? Sí. Y de ahí sale la idea de poner un personaje que es un perro en la novela. Bueno, eso es un personaje más de la novela. Claro, y a mí me pareció, nunca está contado, tal vez, o pocas novelas cuentan, qué hace el sujeto de experimentación, qué le pasa a ese animal. Claro, la gran novela que cuenta eso es Frankenstein, ¿no? Que sí te cuenta toda la perspectiva de esa criatura. Seguro. Pero me interesaba ver si me salía esto de la perspectiva animal. Claro.
digamos. Y leí en algún lado, vos decías que te pusiste a leer desde Tarzán en adelante. Ah, sí, ¿no? porque Tarzán, si lo pensás, es un niño feral. Lo que pasa Y es que sí. nunca lo pensamos tan así. Claro, claro. Pero bueno, queda de bebé con los En la monos selva, claro. y aprende su lenguaje, se comporta como un mono más. Bueno, Lo que tiene la novela de Rice Burroughs es que es de otra época y está contado muy como una perspectiva muy Tarzán razona, ¿no? Claro, es como, no es muy bueno. animal, es bastante humano. el claro, es personaje. bastante humano. Sí. Y hay otros libros Además de que eso. te guían, sí, no solo libros científicos, digo literatura, ¿no? No, yo pienso que leí bastantes novelas de aventura o releí las novelas, O de, novelas de aventuras, aventuras, porque como Stevenson, ¿no? Porque es un paradigma que es muy relacionado a la novela de aventuras y también a la novela de ciencia ficción. Por eso te digo Frankenstein como la gran Seguro, novela seguro. fundacional. Un texto que sí me pareció fundamental y está de alguna manera trabajado en la novela es un cuento de Lugones y Sur, donde hay un tipo que quiere educar a un mono, enseñarle a hablar. Ah, ¿cómo se llama el cuento? Isur. Isur. Sí, es uno de los mejores cuentos de Lugones. Mira. Y no digo el final porque el final es lo mejor del cuento. Pero Hay es que ir a buscarlo, interesante. Es entonces. interesante porque el tipo empieza con la hipótesis de que los monos pueden hablar, pero se hacen los tontos para que no los esclavicen. Ah, mira. Entonces quiere obligar al mono a que confiese que puede hablar. Es una gran hipótesis para un cuento. Terrible. Terrible. Terrible Sí, además. terrible. Bueno, quiero saber cómo te está yendo en la vida con la pandemia, cómo pasaste todo eso. Te les preguntamos siempre acá a los escritores. Fue difícil. Ahora estamos bastante más liberados. Si me pero- agarrabas el año pasado, Sí. me despachaba con más cosas. Fue Bueno. difícil porque además falleció mi papá durante la pandemia ¿De por un COVID? cáncer, no, Ah. por un cáncer. Pero fue difícil por toda Me la imagino. situación, ¿no? Lo internaron. Claro, y no podíamos, o sea, el último tiempo no podíamos estar con él, fue muy complicado, como le pasó a muchísimas personas que no pudieron Sí, acompañar terrible, a sus seres Bettina, queridos. sí. Yo creo que recién ahora, con esta apertura, vamos a empezar a intentar procesar y poder hablar de estas cosas. Sin ¿no? duda. ¿No? Terrible, Sí. terrible. ¿Y escribías esta novela mientras tanto? No, esta novela ya la tenía terminada. Durante ese proceso no pude escribir Nada. nada. Lo que sí me salvó fue la lectura. Me interné a leer cosas con una colega viste, el vínculo con los otros es lo que te sostiene. Todo por Zoom. Todo por Zoom, todo por WhatsApp, pero es increíble porque ahí estaban los libros y lo comentábamos juntas No, y eso ayudó fue muy bueno. muchísimo, sin duda. No, Sí. no reneguemos de eso porque La tecnología nos acá sirvió. pudimos trabajar, por ejemplo. Claro. Y después Sí. cosas buenas que pasaron, los talleres que yo di, subieron muchísima más gente porque más Gente de afuera también. claro, más gente pudo acceder a talleres que antes eran presenciales. Entonces eso Claro. me parece que es una En ese parte sentido, positiva. bueno, eso se va a mantener, supongo. Sí, Hay cosas que van a quedar. aprendimos. Sí, creo que aprendimos, sí. Mm. Creo que es como vos decís, tiene que pasar un tiempo para procesar todo eso, ¿no? Sí, yo no pude escribir nada sobre esto. Ah. Hubo textos brillantes de escritores y escritoras sobre la pandemia, sobre el encierro. Yo la verdad todavía no pude, no llegué a ese nivel de Pero comprensión. Supongo que tienen que pasar unos cuantos años para que se pueda afrontar, Sí, digo, desde la ficción, ¿no? Todo sobre esto. todo desde la ficción, sí. Claro, pasará un tiempo, me parece. Necesitamos, sí. Lo necesitamos. Bueno, me alegro por el libro nuevo y te felicito. Y tu novela anterior había sido América Alucinada, ¿no es cierto? Tiene Exactamente. unos cuantos años ya. Y salió en el 2016, sí. Claro. Yo estaba empezando a escribir esta En cuando el salió medio estuvo el publicada. libro de cuentos. Claro, exacto. Y Ah. hubo un libro de ensayos que salió por Gog y Magog, que es una editorial chiquita. Sí, ¿cómo que que salió no? el año- Pero el- no lo vi ese ese año. libro. Ah, eh, ¿sobre qué? sobre escritura. Ah, un sobre- ensayo sobre la escritura. sobre ¿Cómo se varios llama? Decir. La obligación de ser genial. Nada ¿Te gustó? menos. Tremendo título. Nada de presión allá. Tiene no. que ver con ser mujer y ser escritora, sobre Ah. cómo estamos obligadas. Hoy que a hablábamos otro. en el primer bloque de Victorio Campo, Y sí, ¿no? y es un antecedente, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, Olimpia, señores, señores y señoras, Olimpia, la última novela de Bettina González. Gracias, Bettina, por haber venido. Me alegro un montón de verte. ¿eh? Igualmente, estar acá, de cuerpo Oh, presente, de un cuerpo placer. presente. Me siento muy feliz. Sí. Nos vamos al corte, ya volvemos.